Bienvenidos todos los que estáis en directo, bienvenidos los que nos veis en diferido. Yo soy Pilar Martínez de Maternidad Continuum y tengo conmigo a la gran Mireia Lon. O sea, esto es como un evento muy importante en mi vida porque tengo aquí a Mireia Lon, señoras. Y vamos a hablar de educación, claro, y de pedagogía y de aprendizaje. Podríamos estar como millones de horas hablando, pero bueno, Mireia nos va a dar unas pinceladas nada más, porque si no vamos a estar aquí toda la noche y no se trata de eso. Entonces, lo que yo he pensado hacer es que le voy a hacer unas cuantas preguntas clave que yo creo que son importantes para conseguir entender cómo aprenden de verdad los niños, no como muchas veces creemos que aprenden o creen en algunos colegios que aprenden, ¿no? Que nos lo explique ella, que es la que sabe de verdad cómo aprenden los niños. Y después, al final, si os parece, dejamos unos minutitos para alguna pregunta. Sí, y claro. ya está. ¿Vale? Bueno, pues empezamos entonces. Mireia, ¿te parece? Sí. Vale. Pues entonces yo tenía aquí mis preguntas apuntadas y te la voy a mirar en un momento. ¿Cuál es la primera que yo te quería hacer? Porque es como la que a mí me la hacen muchas veces, que Sí, esa es... pregunta difícil, seguro. Me vas a empezar a preguntar por ahí. Esta es la chunga, ¿no? La pregunta chunga, empezamos bien. No, vamos a ver. Preséntame, Pilar, preséntame. Bueno, Mireia Lon, yo creo que todo el mundo sabe quién es, ¿no? O sea, ella es la codirectora de la Pedagogía Blanca, que además está ahora de aniversario y además está a punto de empezar su 10ª edición y última, ¿no? Sí, así es. La pedagogía blanca la creamos Azucena Caballero y yo hace ahora 5 años y en ella quisimos reunir todo lo que nosotras habíamos aprendido en esos 10 años que, bueno, mi hijo tenía 10 años en ese momento, los de Azucena son mayores, ya eran adolescentes y además nosotras, además de ser madres homeschoolers que hemos educado en casa a nuestros hijos, hemos sido profesoras, las dos somos profesoras de historia y habíamos trabajado en otros ámbitos de la comunicación también, en el mundo empresarial. Y a lo largo de los años habíamos probado muchas cosas como personas que trabajaban en la comunicación y en la empresa, como profesionales de la educación y como madres que educábamos en casa. Todo eso nos dábamos cuenta que había muchas diferencias. Y en el fondo, en todos los campos las personas tenían que aprender. Y quisimos reunirlo. Y también para nosotros fue decir, cuando nuestros hijos tenían 2, 3 años y pasamos la primera etapa de la crianza, ¿qué era lo que nos hubiese gustado saber? Y hemos aprendido con los años tanto conocimientos como experiencias. Así que reunimos todo en un curso. El curso lo damos Azucena y yo, pero además nos acompañan 40 expertos de todos los ámbitos de la educación y la crianza. Tenemos profesores, artistas, artesanos, técnicos, científicos, psicólogos, pedagogos, alguna farmacéutica. Porque Pilar nos acompaña como experta, ella participa también en la pedagogía blanca. Además de nuestras clases hay 40 talleres o conferencias de expertos en todos los ámbitos de la psicología y el aprendizaje para complementar lo que nosotras enseñamos en ese curso. Llevamos 5 años, en esos 5 años hemos hecho 9 promociones ya, se han formado con nosotras 400 personas y ahora vamos a hacer la 10ª. Va a ser la última en este formato, porque en ese formato nosotras, además de las clases y las conferencias, os proponemos tareas, que no son tareas difíciles, no son deberes como los del cole aburridos, sino que son ejercicios de autoevaluación. Os ayudamos al final a hacer un proyecto final, que puede ser cómo lo vas a aplicar en tu aula, si eres educador, cómo lo vas a hacer en tu casa con tus hijos, o si quieres, como también tiene una vertiente profesional, porque os hacemos formadores de pedagogía blanca, os enseñamos a dar cursos, talleres, a poner una empresa presencial de atención a la infancia, hay quien hace escuelas alternativas, incluso colegios, han nacido por formadores nuestros.
Hacemos la 10ª porque nosotros estamos ampliando otros proyectos relacionados con el método de la pedagogía blanca y necesitábamos pues más tiempo. Creemos que ya con 400, ya que serán 500 personas, hemos conseguido formar a personas que van a cambiar el panorama educativo, que era nuestro objetivo. Porque nosotras como profesionales de la educación, como profesores, nos dimos cuenta que nuestra formación en psicología infantil y en métodos de aprendizaje era nula y muy conductista. Nosotros al final estábamos forzados casi a enseñar como nos habían enseñado, porque esa rama no se había trabajado. Y cuando hemos hablado con maestras, les pasaba lo mismo. Aprenden unos conocimientos teóricos, es verdad, pero luego cuando llegan al centro se siguen repitiendo los mismos patrones. A los padres, la mayoría de los que hay aquí seguramente son padres, si nosotros nos dirigimos a personas que quieren una crianza y una educación respetuosa. Empiezas con buscas un parto lo más amoroso y para tu hijo, lactancia materna, crianza respetuosa, y luego llega el colegio y todo se derrumba. Voy a hacer el not all teachers. No todos los colegios y no todos los profesionales de la educación son así, pero en la mayoría de los casos el sistema, incluso a las personas que están más concienciadas, les fuerza a utilizar un currículum, unos métodos, castigos, evaluaciones, que son contrarias a lo que es el espíritu de la crianza respetuosa, el atender las necesidades evolutivas de los niños, el tratarlos con respeto. Entonces te encuentras con que llevas a tu niño al cole y empiezan a castigarlo por estupideces. No le dejan hacer una adaptación adecuada, el niño sufre. Niños que a medida que van pasando los años, tenéis niños chiquititos, son una cosa fabulosa. ¿Vosotros sabéis esa sensación que tiene el niño cuando descubre algo? Cuando se pone de pie por primera vez, cuando tira la comida al suelo y ve que cae, y la vuelve a tirar para ver que cae, ve que cae y descubre la ley de la gravedad, comprende que lo que sueltas en el aire siempre cae. Y eso les apasiona. Están entusiasmados. Cuando empiezan a hablar hacia los 3 años, empiezan con la época de las preguntas. Te hebrean, te vuelven loca. Porque quieren aprenderlo todo. Y a medida que van pasando los meses en el cole, se van apagando. Y cuando llegan a primaria, muchísimos se aburren mortalmente. Aprender ya se convierte en una obligación aburrida. Y eso no es normal, eso no es natural. Y eso choca contra tus principios éticos. Quieres educar a tu hijo en la felicidad, el respeto, la empatía, la alegría. ¿Y qué haces cuando te encuentras que el sistema te frena? Yo creo que es un problema que vais a tener los que educáis respetuosamente, os vais a encontrar con eso cuando empiece el colegio. Vamos a las preguntas que yo y todo esto, no, perfecto, porque todo esto en realidad nos lleva a la primera pregunta que yo quería hacerte, que a mí me la han hecho no sé cuántas mil millones de veces y claro, yo tampoco soy experta en educación, ni en pedagogía, ni nada de nada, así que estoy encantada de que me la contestes tú, que es ¿cuál es la mejor manera para que los niños aprendan cosas en general? Muy bien. O sea, la mejor manera es la que está ahora mismo en la escuela, que ya sabes, ¿no? La repetición una y otra vez, la repetición de escribir lo mismo millones de veces, copiar los enunciados. ¿Esa es la mejor manera? Porque esa es la que tenemos ahora mismo. Esa es una manera bastante estúpida y poco efectiva. Pues eso, ¿cuál es la mejor manera? Por favor, Mireia. Pues mira, como os decía antes, observas al niño pequeño cuando va creciendo y lo respetamos como un ser curioso, activo, en constante movimiento. O sea, el niño en estado natural aprende. ¿Qué hacemos entonces en la escuela? Lo fuerzan a avanzar más rápido o a un objetivo que no quiere o que es contrario a sus necesidades, al que no le ve interés. Lo importante sería respetar el ritmo de cada niño. Recordad que antes no es mejor. No es mejor antes. No pasa nada si aprendes antes o después una cosa. Eso lo tendríamos que tener claro y no presionar a los niños para que adquieran conocimientos o habilidades de forma prematura. Penalizamos además al que no lleva ese ritmo y valoramos al que llega antes. Habría que respetar a cada niño individualmente.
Por ejemplo, con la lectoescritura. Se está metiendo muchísima lectoescritura desde infantil y eso en realidad no favorece en nada. Hay muchos niños que no están preparados y ya desde infantil empiezan a tener indefensión aprendida y a pensar que son más lentos y más tontos que los demás. Terminan odiando hacer algo que realmente no les interesa. Eso lo vemos porque luego hay un gran analfabetismo funcional en secundaria, es decir, personas que son capaces de leer pero no entienden lo que leen. Y desde luego que no son lectores apasionados. No, y en la edad adulta, o sea, la sociedad española no Terminan el lee. instituto y nadie lee. Que sepa reconocer las letras con 4 años a base de repetirlas cada día o hacer fichas es una soberana estupidez. Es perder el tiempo de los niños, no sirve para nada y además los fastidia. Todos los niños en nuestra sociedad aprenderían a leer, porque estamos rodeados de letras y preguntarían. A esa edad lo que necesitan es jugar. Hay que esperar a que el niño demuestre interés verdadero y no andar con chantajes ni truquitos tampoco, sino simplemente esperar a que el niño pida a leer. Otra cosa que tendríamos que hacer es no corregirlos continuamente. Es una horrible manía que tienen muchos adultos de corregir continuamente a un niño. Y eso no hace más que entorpecer su aprendizaje natural. Porque aprender es enfrentarte a un problema y descubrir soluciones. Y repetirlo hasta que tú quieres hacerlo de forma experta. Si te están diciendo que lo haces mal, se te come la autoestima y al final estás harto, hasta la náusea, que es lo que les pasa a los de secundaria. Es insoportable escuchar a los adultos machacando a un niño con continuas correcciones e instrucciones y diciéndoles que lo hacen mal. Al menos nosotros, los padres, tenemos que cambiar eso, aunque en la escuela nos va a costar muchísimo más. Tampoco habría ni que castigar ni dar premios por el aprendizaje. Aprender es un proceso natural en el ser humano y es lo que nos caracteriza como especie. Los niños tienen el impulso natural de aprender, necesitan aprender. Es que nuestra especie, que no tiene ni garras, ni una gran rapidez, ni mucha fuerza, se ha especializado en aprender, porque es lo que nos ha hecho sobrevivir. Nos ha hecho llenar el planeta, todos los hábitats los controlamos. Antes de que hubiera colegios, aprendíamos, porque aprender es un impulso natural, porque es que si no, el que no quiere aprender se extinguía, se moría, se lo comía el tigre. Los niños son curiosos y están ávidos de conocimientos. Lo que tenemos que hacer es no cargarnos su talento y su curiosidad con correcciones, con contenidos obligados, con modelos de enseñanza que van en contra de sus necesidades. Teníamos que pensar que si un niño no ama aprender, es que estamos haciéndolo mal. Un niño sano. Y un niño sano, quiero decir, en un amplio significado de la palabra. Una persona con un problema muy profundo, pues quizá no está preparado para aprender, pero todos los niños, en general, van a querer aprender. Esas serían algunas ideas para ayudarles a aprender mejor, que es lo que te preocupaba, ¿verdad? Sí, bueno, no a mí, pero sí. La pregunta. La pregunta. Bueno, más cosas que podríamos hacer. Pues mira, el aprendizaje natural. Pensamos en las habilidades indispensables que tiene un niño para aprender. Nos dicen, ¿qué tiene que aprender un niño? Y os ponéis a pensar en contenidos, técnicas memorísticas, ejercicios, problemas matemáticos. Eso es lo que se entiende que tiene que aprender un niño. Pero esas no son las habilidades indispensables que tenemos que desarrollar. Tenemos que ser capaces de relacionarnos con otras personas y llevar a cabo nuestros propios proyectos vitales, laborales, de emprendimiento, de cambio. Y esas habilidades serían muy importantes introducirlas. Una sería el trabajo en equipo. La capacidad de cooperar es una característica humana. Pensad en la escuela que en vez de favorecer la cooperación, a veces mandan trabajos en equipo, de estos que hace el más empollón. Pero la verdadera cooperación es también un impulso natural, porque los grupos humanos prehistóricos tenían que colaborar unos con otros para cazar. De hecho, incluso los monos cazan en grupo y reparten la carne entre todos los miembros del grupo. Cuando nos especializamos en la caza, necesitamos aprender a cooperar. Y eso
era muy necesario en muchísimos aspectos de la vida prehistórica, que es en la que el ser humano ha existido casi siempre, millones de años. Aprendíamos así, aprendíamos ayudándonos. Entonces necesitan trabajar en equipo. Eso, cuando es un proceso armonioso, nos hace sentirnos además muy felices y útiles, crean lazos, nos refuerzan como grupo, nos permite enriquecernos con las visiones y opiniones de otros. Aprendemos mejor cuando cooperamos y sobre todo cuando le enseñamos a otros, porque es un impulso biológico básico. Más cosas que tendríamos que hacer. Tendríamos que dejarle a los niños descubrir su pasión, desarrollar sus pasiones. Tenemos la idea de que el trabajo, el aprendizaje, es fruto del esfuerzo. Es que no hay cultura del esfuerzo. ¿Pero el esfuerzo de qué es? ¿Sufrimiento? ¿Obligación? ¿Aburrimiento? Ha habido épocas de difíciles condiciones de vida, pero realmente nosotros nos apasionamos con cosas. Los niños, si los observáis, se apasionan pues, con los dinosaurios, el espacio, el Titanic, la ropa antigua, los legos. Esas pasiones que veáis en vuestros hijos son muy importantes descubrirlas y valorarlas y fomentarlas, porque, por un lado, con ellas vamos a poder tirar del hilo para que aprendan otras cosas relacionadas, porque todo está relacionado, y además, por otro lado, a la larga tú no puedes saber si esa va a ser su desarrollo profesional, aquello que más les gusta hacer, posiblemente es lo que mejor hagan y es a lo que se quieran dedicar. Muy interesante. Bueno, seguiría. Muy interesante. Bueno, pero ya ves. Más cosas. Sí, te voy a preguntar otra cosa, porque Dime. también a veces a mí me han consultado, y yo incluso también he tenido esta duda a veces, y es como se oye hablar mucho del cerebro de los niños, del cerebro de los adultos, como si son distintos, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú nos puedes explicar así brevemente, tampoco, porque esto hay muchísima información, ¿cómo funciona el cerebro de los niños? ¿Es distinto al nuestro? A ver, somos seres humanos, todos nosotros. Y como especie estamos especializados en el aprendizaje y, vamos a ver, lo voy a explicar bien. El ser humano aprende. En realidad, todos los cachorros de mamíferos aprenden. Los animales con un sistema nervioso más complejo es porque necesitan aprender más cosas porque su entorno es más complejo y su cerebro es más grande. Los mamíferos, pensad en leones, los que tenéis perros o gatos. Los crías están todo el rato jugando. Aprenden mediante el juego. Como los seres humanos tienen que aprender muchísimas cosas porque nuestro entorno social, nuestra psicología, el entorno natural en el que nos movemos, el entorno natural me refiero tanto en la naturaleza como hoy en el mundo tecnológico, súper complejo, necesitamos tener infancias muy largas. Por eso el ser humano tarda tanto en ser adulto, porque tiene que aprender durante mucho tiempo. ¿Cómo aprenden los animales con un cerebro evolucionado y en un entorno complejo? Los cachorros aprenden jugando. Lo más importante que tienen que hacer los niños para aprender es jugar. Muchísimas horas al día. Pero eso es tan interesante que el ser humano, hay un antropólogo que hizo un estudio, Huizinga, que nos llamaba al ser humano el Homo ludens, porque el ser humano juega toda su vida, hasta los viejitos se van a jugar. Los que juegan a las damas y al ajedrez y a la petanca suelen estar mucho más despiertos. El juego nos mantiene nuestras neuronas activas y aprendemos mucho más. En el caso de los niños, hasta los 20 años, nuestro cerebro, las conexiones neuronales son muchísimo más ágiles. Creamos muchas más conexiones entre neuronas, es decir, aprendemos muchas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Recibiendo estímulos. Claro, el problema de esto es que eso va como en contra de toda la estructura de la escuela hoy en día, ¿no? Pues sí, esa es la triste realidad. Los niños tendrían que jugar muchísimo,
jugar en ambientes naturales, estar en la naturaleza, en contacto con la naturaleza, con toda clase de materiales, experimentar, porque el ser humano aprende de dos maneras. Os he dicho, el juego como cualquier cachorro, pero hay otras dos formas que nos caracterizan y vienen de la época prehistórica, cuando aprendíamos, mogollón, ¿eh? Uno es una cosa que hacemos hasta que no me... Es posible que algunos primates superiores o ballenas y delfines también utilicen cierto lenguaje articulado, pero realmente la palabra hablada es un invento humano. Nosotros le sacamos muchísimo provecho. ¿Cómo aprendemos? Hablando. Yo hablo, tú me preguntas por algo que te interesa, yo te contesto en la conversación. Por eso los niños, cuando tienen ya un lenguaje más desarrollado y pueden expresar todas las preguntas que tienen en su cabeza, preguntan y preguntan y preguntan y preguntan, porque quieren saber. ¿Cómo quieren saber? Pues preguntando y hablando con nosotros. Por lo tanto, habría que utilizar sobre todo el aprendizaje conversacional, porque es una de las bases del aprendizaje. Imaginad esos hombres prehistóricos alrededor del fuego charlando. La otra manera en la que aprende el ser humano es haciendo. Haciendo las cosas por uno mismo. Cuantos más elementos sensoriales introduces en el aprendizaje, más ricas son las conexiones neuronales. Y cuando hay experiencia, a través del ensayo y error, aprendes muchísimo mejor. Esos niños prehistóricos se iban al que sabía tejer, tallar la piedra, hacer lanzas, encender el fuego, y se ponían con ellos a hacerlo hasta que les salía bien. Los niños no van a aprender a encender fuego, pero sí van a aprender sobre ciencias naturales, sobre física y química. ¿Cómo lo tienes que hacer? Lo tienes que hacer experimentándolo. ¿Cómo vas a aprender sobre ciencias naturales si no es yendo al medio ambiente? ¿Cómo vas a aprender sobre la diferencia? Hay una que es de mis favoritas. Diferencia entre pueblo, villa, ciudad, capital, en un marco teórico completamente con definiciones cerradas, cuando realmente, ¿qué es lo que tiene que saber un niño? ¿Qué es un pueblo y qué es una ciudad? O sea, muy lerdo tendría que ser para no entenderlo. ¿Por qué tiene que aprender esa definición de memoria? Es completamente absurdo. Utilizamos el vehículo, que es el libro de texto, en el que te doy algunos conceptos, para que te los puedan explicar o para que los puedas consultar. Oye, yo cuando era niña me apasionaba leer enciclopedias. Ahora me apasionaría leer la Wikipedia e Internet para averiguar cosas escritas que te las explican. Está bien, cuando no hay alguien que te lo explique directamente, hablando, te mola más. Pero eso no es la definición de algo concreto que me tengo que saber para saber lo que es. Yo lo que tengo que saber es que es un pueblo, no la definición de pueblo. No tiene ningún sentido. Y el problema es que esté escrito como manual de consulta está bien, pero que sea la única fuente, ¿no?, de conocimiento de esos niños, ese manual escrito en el que les dibujan una planta en un libro y le dicen estos son los estambres y estos son los pistilos, en fin. Información completamente que no tiene ningún sentido para un niño de primaria, ¿eh? Sí. Yo recuerdo, además... ¿Cuántos sabéis distinguir un pestambre de un pistilo ahora mismo? Bueno, yo sí, pero porque he estudiado botánica. Pero, claro, pero sí. Además, es que, ¿qué más da? ¿Qué más da cómo se llame? Quiero decir, si me interesa mucho, porque me encanta, lo voy a mirar y voy a aprender la palabra. Con las palabras no son objetos volátiles que voy a aceptar en mi cerebro y ahí se van a quedar. No, las palabras que utilizo son las palabras que tienen relación con lo que a mí me interesa. Por lo tanto, y las palabras son cosas, o sea, definen algo. Definen algo, pero yo quiero saber cómo se llama esto. Como yo quiero saber cómo se llama, me lo voy a aprender cómo se llama. Claro. ¿Para qué me tengo que aprender? Existe un objeto que sirve para comunicarse, bla, 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 y se llama teléfono. No, ¿verdad? Porque como es un objeto que realmente forma parte de sus vidas, lo aprenden. Y aprenden cómo usarlo muchas veces mejor que nosotros. Sí. Realmente tendríamos que hacer eso, llevar a hablar con los niños
permitiéndoles trabajar en equipo, preguntarnos, porque ellos nos van a preguntar lo que les interesa y seguir sus preguntas, ver lo que les apasiona y de ahí empezar a tirar para explicarles otras cosas y sobre todo hacer, visitar museos, visitar ciudades de interés, visitar bosques, ríos, montañas, ir a un parque, llevar al laboratorio todas las cosas que queremos que aprendan. Esa sería la forma lógica, mediante la palabra y mediante la acción. Así Bueno, funciona el cerebro del niño. Es una pena, pero funciona así. Sí, parece que no lo saben. Vale, vamos a hablar de las emociones. Este tema también tela, ¿no? Las emociones y el aprendizaje. Según, ¿no? Hemos leído, yo creo, todos, aunque solo sea en la prensa, cada vez hay más estudios que relacionan el tema de la emoción con el aprendizaje. Entonces, bueno, cuéntanos un poco. ¿Tú crees que influyen las emociones en el aprendizaje? En los niños, sobre todo, que estamos hablando de niños. Sí, las emociones son la base del aprendizaje. ¿Por qué? Primero, porque cuando hacemos una acción que nos produce placer, nuestro cerebro produce una serie de hormonas que nos hacen sentir placer y nos incitan a repetir esa acción. Sucede hasta con los que fumáis, como os produce placer, pues os cuesta mucho dejar de fumar. Si tú recibes placer cuando aprendes, es algo que te hace feliz, vas a querer seguir aprendiendo. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que aquello que te interesa, como el aprendizaje es un impulso biológico, ¿qué haces? La naturaleza es que es tonta. Y entonces dice, mira, como los seres humanos necesitan aprender, porque si no se los come el tigre de dientes de sable, ¿qué voy a hacer inteligentemente? Que aprender les resulte odioso y aburrido. No, aprender te encanta. ¿Por qué damos la teta? Que sí, que queremos mucho a nuestros niños y tal, pero es que nos hace felices. Nos da incluso placer físico, nos da gustito y verlo y nos mira, qué bonito es. Es una situación placentera, por lo tanto la repetimos. ¿Por qué tenemos relaciones sexuales? Porque en realidad es dos cuerpos desnudos mezclando cosas húmedas, intercambiando genes. Visto, Y para que intercambies genes tienes que intercambiar fluidos. Pues no. ¿Y por qué lo haces? Porque te produce placer. Porque todo lo que le interesa a la naturaleza, tenemos el impulso como seres vivos de reproducirnos y sobrevivir. Por lo tanto, lo que nos ayude a reproducirnos y a sobrevivir va a tener ahí un chute de placer. Por eso a los niños les gusta aprender. Por eso si les hacemos que el aprendizaje no sea placentero, sea un peñazo, porque, ¿qué queréis que os diga? Copiar el enunciado de un problema de matemáticas, en algún caso te puede producir placer porque ya te han hecho creer que eso es bueno y te han dado muchos premios, pero de primeras, pues no es lo más interesante de este mundo. Entonces no produce placer, por lo tanto no quiero aprender, por lo tanto no se me queda en la cabeza. ¿Qué les pasa a muchos niños? Que se estudian algo y se les olvida. O se lo estudian a corto plazo para un examen y luego lo olvidan. Por eso en el currículum, si veis el currículum, por ejemplo, de primaria, presuponen que los niños son lerdos y no son capaces de aprender. Porque todos los años estudian lo mismo. Sí, es lo mismo, repetido una vez. Cuando aprendes una cosa, no se te olvida. Decía yo hoy, si es que el cerebro de los humanos funciona mucho mejor que el cuerpo. Ya me va a entender. Porque cuando yo aprendo algo, me acuerdo de ello. Algo que me guste y me interese, se me queda y ya tengo ese conocimiento para siempre. No, el cuerpo no. Tú haces deporte y si estás una semana sin hacer deporte se va toda la mierda. Oye, qué mal, es mejor el cerebro. No, a ver, es que como cuerpos, pues no somos una maravilla los seres humanos. Somos mejores como cerebros. ¿Es así? No, tenemos ahí muchos achaques. No, eso es verdad. O sea, en cuanto a cuerpo, cualquier especie animal nos funde, o en velocidad, o en resistencia, o en fortaleza, o en todo. O sea, que más nos vale ser listos porque... Somos feitos toda la vida. Hay una cosa que los seres humanos parecemos bebés
toda la vida, parecemos fetos. Pelo. Las caritas, no hay un cambio tan grande como hay en otros animales. También es porque tenemos que estar en este estado medio larvario siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir aprendiendo toda la vida. Voy a volver a por qué el aprendizaje y las emociones. Vale. ¿Verdad que cuando algo os entusiasma os acordáis mucho más? Pues así sucede con los niños. ¿Por qué? Porque te entusiasma y te refuerza. Pero es que además hay otra cosa. Cuando algo te produce, y ahora voy a ir a otra parte todavía más dura que el aburrimiento, que es que cuando tienes que aprender algo y te sientes amenazado porque no estás preparado para separarte de tus padres y los echas de menos, amenazado porque tu maestra grita y castiga, amenazado porque tus compañeros te molestan, hay uno que te muerde en el patio, porque no puedes hacer lo que necesitas, que es moverte y jugar, especialmente los niños que son muy movidos, les llega a producir dolor físico la obligación de estarse quietos. Yo recuerdo a un niño que contaba que en el colegio creía que se iba a volver loco, porque siempre estaban castigando porque se movía, era un niño que se movía. Entonces, la única manera que tenía de poder estar quieto era metía la mano debajo del pupitre y estaba moviendo la mano así todo el rato. Pobrecito, qué pena. Necesitaba moverse. Estos niños que luego dicen, no, es que tienen hiperactividad. Es que hay seres humanos que necesitan moverse. Sobrevivían bastante bien en la prehistoria, los que se movían mucho. Entonces, cuando los sentidos reciben información, nuestros sentidos. Esa información, para convertirse en conocimiento en nuestro cerebro, no pasa directamente. Primero pasa por la amígdala, que es donde están nuestras emociones, nuestro cerebro reptiliano. Si estamos guay, aprendemos, porque estamos abiertos al mundo. Si tenemos miedo, rabia, enfado, si nos sentimos asustados, eso para la conexión, cierra, y esos estímulos no llegan a asimilarse, ese conocimiento, y se olvida. No llegas a asimilarlo del todo, porque estás en una situación de huida o de ataque continuo. Es más, muchas veces ya no es que estés en ese momento, sino que los niños viven durante años en esa situación de huida, porque les van a agredir por algún lado, les van a tratar mal emocionalmente. No hablo solo de agresiones físicas, sino que les van a regañar, les van a castigar, les van a decir que lo han hecho muy mal, les da miedo que sus padres les regañen, porque incluso aunque sus padres no les regañen, en el colegio les hacen creer que si sacan malas notas sus padres les van a regañar y los van a decepcionar. Están sufriendo, por lo tanto no pueden aprender. Claro, incluso aunque se lo hayan aprendido para el examen, realmente el aprendizaje no ha sido significativo. Eso va a olvidarlo. O sea, su cerebro no puede registrar eso. Lo almacenan en memoria a corto plazo, pero o se bloquean cuando llega el examen, o repites una de las cosas que los que tenéis niños en primaria, se van a hacer problemas, no os habéis dado cuenta, y vamos a algo que seguro que... Bueno, me voy a esperar a que me preguntes otra cosa, porque voy a contar algo. Vale. No, es la última pregunta que me queda a mí ya, ¿eh? Luego tengo algunas que he ido anotando, que he visto en el chat, que he preferido no interrumpirte y mejor te lo digo después. Dinos algún truco, uno al menos, para motivar a los niños, para que aprendan. Muy bien. En realidad, toda la pedagogía blanca se basa en cómo motivar a los niños para que aprendan. Sí. Los maestros lo pueden hacer y los padres lo pueden hacer, incluso si has elegido o te ha tocado un colegio chungo. ¿Cómo motivas a una persona para que quiera hacer algo que desea hacer? No te haría falta. Pero claro, como están recibiendo estímulos negativos contra el aprendizaje, te encuentras con un problema, que quieres mantenerlos motivados. O los maestros que, a pesar de todo lo que les viene encima del sistema, quieren motivar a sus alumnos. Tendríamos que ver cómo aprende el ser humano naturalmente. Y es hacerlo más parecido a ello. De todos modos, para los niños del siglo XXI, la escuela está siendo especialmente traumática.
en el 19, incluso aunque la escuela era pues, muy parecida a como es ahora, en el 20, la idea de poder ir a la escuela y adquirir unos conocimientos que tus padres no te podían dar y que la sociedad no te daba, era ya una motivación, porque te iba a permitir salir de la miseria y la pobreza de tu aldea. Por lo tanto, aunque el método no fuese ideal, estabas súper motivado a aprender. Pero los niños, nuestros niños viven rodeados de estímulos y de conocimiento. Jamás ha sido más fácil acceder absolutamente a todo el conocimiento humano. Mi hijo se ha educado en casa, no ha ido al colegio y tenía acceso a todo el conocimiento humano. Está aquí, está en la televisión, está en los libros que tenéis en casa, está en las bibliotecas, está en unos museos que hay ahora fabulosos. Pero sobre todo tenemos que pensar los niños, ¿qué es lo que ellos ven que es lo guay? ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Ellos utilizan continuamente el lenguaje audiovisual e Internet, el ordenador. Esas son las dos bases que tendríamos que utilizar. Nosotras en la APB trabajamos muchísimo y yo creo que es lo que nos diferencia de otras metodologías respetuosas con los niños, es que nosotras queremos respetar a los niños del siglo XXI y del siglo XXII. Algunos de vuestros hijos vivirán en el siglo XXII, porque ya viviremos 120, 130 años. Por lo tanto, pero ellos están viendo el mundo. ¿Y cómo trabajamos nosotras? ¿O cómo trabajáis la mayoría de vosotros? Utilizáis continuamente la red. Hay que permitirles utilizar los ordenadores. Eso, simplemente. Tiene que aprender el ciclo del carbono. ¿Cómo cojo el libro, que es un muermo? Porque yo cuando era niña y había un dibujito con colorines en el libro, ya flipabas. Me parecía guay. Pero ahora es que tú te metes en internet y hay unos vídeos sobre el ciclo del carbono súper buenos, porque hay una cantidad de material educativo excelente. Tienen que aprender historia de Roma. No os digo que le pongáis la serie de Roma, porque son chiquiticos todavía. Pero les podéis poner Eras una vez el hombre, o podéis buscar documentales sobre Roma. Según la edad del niño, pues veis la violencia y sexo que puede asumir. Sí, pero es que hasta, claro, depende, que ahora no, la gente está muy empanada, que se creen que son niños, no saben nada, y con 12 años, si van al cole, no es necesario que vosotros controléis tanto la violencia que ven, sino que estéis delante cuando la ven, porque la van a ver. Entonces, buscad el conocimiento en documentales, en series, en películas, en juegos de ordenador, en internet, siempre con ellos, Cuando son pequeños, siempre con ellos. Llega un momento en el que, por lo menos a mí me ha pasado, que ya confías tanto en él y en su criterio, que ya no tienes que estar vigilando, pero mientras son pequeños tenéis que estar siempre. Pero utilizando series, hay series como Phineas y Ferb. ¿Sigue de moda Phineas y Ferb? Sí. Eso es. Te puedes pasar un año entero viendo Phineas y Ferb y Doctor Who, y solo con lo que ven ahí y lo que os vais a poner a hablar sobre los temas que se tratan y a buscar en internet información sobre los temas que se tratan, habrá adquirido una cultura muchísimo mayor que la que recibirá en el colegio. Tanto si va al colegio como si no. Al cole, hace sus cosas del cole, te peleas con la maestra loca que le pone 3 horas de deberes, es otro tema, o sea, eso a saco, defender los derechos de vuestros hijos. Sí, lo de los deberes, eso tendrá que ser otra charla, porque eso da para mucho. Hoy hablamos de los deberes, porque ahí soy bastante seria. Pero sería utilizar internet, libre acceso a la red. Eso no quiere decir libre acceso a contenidos, pero y juegos de internet incluso. Este que les gusta tanto, ¿cómo se llama? El Minecraft. Minecraft, sí. Eso es fabuloso. ¿Que cómo pueden aprender matemáticas vuestros hijos? Jugando al Minecraft. Totalmente. Legos y Minecraft. Con eso aprenden muy... Y, oye, contando garbanzos, como se ha hecho toda la vida. Tenéis que dejarles aprender a través de esas cosas. Utilizar internet, recursos educativos hay muchísimos. Cada vez que traigan un tema del cole que veis que les aburre, intentad darle la vuelta, buscar un recurso que mole para que podáis hablar sobre eso.
sin preocuparos tanto de si van a sacar buenas o malas notas, que las notas de primaria no importan tanto. Importa que el niño, es mucho más importante que el niño adquiera cultura, adquiera habilidades de aprendizaje y le siga gustando aprender. Eso es mucho más importante que todo lo demás. Series de televisión magníficas, pelis adecuadas a cada edad, documentales igual. De verdad, con ver un documental de media hora interesante, hay unos ahora que se llaman... es que no sé la traducción, luego te lo busco y te lo doy. Uno sobre el cerebro y sobre cómo aprendemos y los estímulos, cómo recibimos la información y todo, fabulosos, duran media hora. Ves eso y te pones a hablar, el niño aprendió muchísimo. Esa es la forma de mantenerlos motivados. Usar el ordenador, usar series y documentales, usar los audiovisuales, introducir el mundo real en el aprendizaje, que es algo que la escuela, por el sistema que tiene, es tan basificado, que apenas los llevan a ningún sitio. Y cuando los llevan a veces, los llevan a ver el Corte Inglés. Es que vi una noticia de unos que estaban como locos los padres porque la escuela era llevar a los niños al Corte Inglés. ¿En serio? Quiero decir. La excursión era visitar el Corte Inglés. Está muy bien que enseñas a los niños sobre consumismo, sobre el sector terciario, pero casi que no parecía lo ideal. O a mi sobrino que lo iban a llevar a ver una fábrica de salchichas. Con 5 años. Con la carne ahí y tal, el niño va a salir traumatizado. Mi sobrino no se traumatiza, es de los que no se traumatizan con nada, pero bueno. Porque habrá que explicarle de dónde sale la carne de las salchichas. Pero visitar espacios naturales que les hace tanta falta, tienen tanto déficit de naturaleza, y visitar museos y lugares de interés cultural, llevaros al niño a Ávila o en el país donde estéis, seguro que hay unas ruinas fabulosas, es mucho más educativo y los mantiene motivados. Y luego es ver qué es lo que os he dicho antes de la pasión y el elemento. ¿Habéis leído el libro del elemento? Sí. ¿Qué es aquello que te hace vibrar? ¿Qué es aquello que se te da muy bien? Utilizad eso para mantener al niño motivado. Aquello que les encanta o aquel tema que les obsesiona, utilizarlo para mantenerlos motivados en el aprendizaje, que no quiere decir exactamente lo que le manden en el cole. Sí, entendido. Pues fantástico. Mireia, madre mía, menudo, cuántas cosas hemos aprendido. Tengo algunas preguntillas que he ido anotando en el chat para no interrumpirte y las tengo aquí anotadas. Si te parece, te las digo. Venga. Pues a ver, la primera que tengo aquí anotada es, bueno, la acabas de contestar básicamente, pero bueno, preguntaban cómo compensar la eficiencia de juego actual en la sociedad y desde luego en la escuela, o sea, cómo compensarlo en casa. Pues sería utilizando muchísimo el juego en casa. Olvidaros de todas estas... Es que esto sería para hablar de crianza otro día, sobre todas las cosas que creemos que tienen que hacer los niños y que son completamente absurdas, como bañarse todos los días. Yo pasé la vida peleando con que los niños recojan los juguetes con 3 años y se vistan solos y coman sentados en la mesa y hagan muchos deberes. Pues ¿cómo? Lo ideal sería que busquéis una escuela donde el niño no tenga que estar todo el día y que tenga una política adecuada sobre los deberes. ¿Qué quiere decir? No hacer deberes. Por lo menos hasta 6º de primaria. Yo ya pongo el 6º de primaria, que ni siquiera, pero bueno. En secundaria sí que tienen que hacer cosas a veces en casa porque hay conocimientos más complejos, pero en realidad yo os diría que hasta analizando el currículum, hasta 3º de secundaria no necesitan más horas de las que están en el cole, ¿de verdad? Que con 5 horas el niño no necesita aprender lo que le da, no necesita más horas, pero que son lerdos todos. No, es que todo el método está mal. Permitid a vuestros hijos jugar muchísimo. Desmantelad vuestro salón, que sea una sala de juegos. Utilizar el tiempo para que los niños jueguen. Es así, o sea, utilizad el tiempo para que los niños jueguen. Y que sea prioritario, prioritario para vosotros, es lo más importante, que vuestros hijos puedan jugar. Solos, sí. Con otros, con vosotros.
De todas las maneras posibles. de todas Muy las interesante. maneras posibles. Relacionado con el juego, había otra pregunta que dicen, ¿qué tipo de juegos recomiendas para 6 años? ¿Algún tipo de juego específico? Yo siempre recomiendo mis dos básicos, Lego y Playmobil. Porque son enormemente versátiles. Gastar todo, no, olvidaros del consumismo, el consumismo es para otras cosas. Comprad todos los Legos y Playmobiles que os podáis permitir. Lego y Playmobil lo recomiendo porque son muy duraderos y muy versátiles. Y tienen muchísima variedad. Por eso los recomiendo. Si tenéis otros juegos parecidos, juegos de construcción muy versátil, que pueden hacer cosas tanto siguiendo instrucciones de planos como libremente. Y juegos con figuras que favorezcan la imaginación. No, no me gustan las figuritas esas de hadas sin cara de Waldorf. Me dan terror. O sea, no, muñecos de madera sin cara y tal, tampoco es necesario. ¿Eh? La imaginación también necesita estímulos. No pasa nada si juegan con plástico, no pasa nada si juegan con romanos con una lanza, porque los van a descubrir luego. Ya el límite de los juegos con armas los decidís cada uno de vosotros. Pero son mis dos juegos favoritos. O sea, lo que creo que hay que tener en todas las casas. Una cocina de juguete, fundamental también. Puzzles, juegos de construcción, pero son añadidos. Como veis, si tenéis el Lego ya tenéis todo eso hecho. Sí, son caros, pero vale la pena los Legos, ¿eh? Sí, porque duran para siempre. Legos y Playmobil abundante, de los temas que le gusten. Además, siempre hay colecciones nuevas, hay unas cosas de dinosaurios y tal que te vuelves loca. Y una cocinita sí que me parece muy importante tenerla. Y en realidad mucho material de pintura, de modelaje, si le gusta al niño, pero también os digo, si al niño no le gustan las manualidades, no es el fin del mundo. No pasa nada. Pintar sí que les suele gustar a todos y cuesta un poco que recuperen. A veces les gusta mucho pintar de chiquititos, pero luego a medida que va avanzando el cole dejan de pintar, porque no pintan bien. Entonces tenemos que trabajar esa faceta nosotros de otra manera. Yo le conseguí dar la vuelta a que mi hijo no pintase pintando yo. Dios mío, cuadros. No me importa, no sabe pintar. Entonces él cuando vio que yo pintaba o le pintaba historias, yo le dibujaba, él hablaba de algún animal o que le contase un cuento o algún libro que había leído, yo le dibujaba todo y él poco a poco se fue animando. Hay que romperles ese miedo a equivocarse y a no hacerlo perfecto. Y mostrándote tú como imperfecta. Ya, que no se salgan, ¿no? No se salga. Colorear sin salirse y todo eso. Sí. ¿Legos y Playmobil desde qué edad se pueden usar? Pues hay algunos tienen una versión que se puede usar desde los 2 años. Sí. Muy bien. Otra pregunta que tengo aquí. Dice... Luego hay otros que me encantan que se llaman Slash. Tengo aquí bueno, aquí es que tengo estos que son animales supernaturalistas, una colección alemana. ¿Estos? Ah, vale, sí, sí, ya sé lo que es. Slash, que están en el imaginario, los venden por todo el mundo. Estos sí que son más caros, son supernaturalistas, pero hay de toda clase de animales. Tener animales les gusta muchísimo, les viene muy bien, porque compensa un poco ese déficit de naturaleza, porque la mayoría de los niños al final solo ven perros, gatos y pájaros, casi. Ya. Bueno, no me he apuntado el nombre de los que preguntan, así que no sé quién es, pero sí que lo leo como lo he copiado, ¿vale? Dice, soy docente. Me gustaría visitar alguna escuela pionera o que aplique de alguna manera la pedagogía blanca. ¿Podría Mireia citar alguna? Sí, a ver, luego les voy a dar te doy un enlace para que se lo mandes a Sabana. Eso sí es un colegio completamente pedagogía blanca. Luego tenemos maestras que han aplicado pedagogía blanca en su aula. También tenemos un vídeo de unas maestras de primaria que lo hicieron súper interesante. Y luego hay escuelas dentro de España donde podéis encontrar modelos mucho más flexibles. Pero os voy a mandar lo de Sabana y lo de estas dos maestras de Galicia porque os va a encantar. Lo explican muy bien cómo lo han hecho. Muy bien, perfecto.
Una pregunta que sí que se ha debatido un poco en el chat, pero que la he apuntado porque me parece interesante hacértela, que es, si los niños aprenden, ¿se les debe premiar con algo? ¿O esto sería como un condicional? A ver, ¿Sabes? yo tampoco, yo soy muy de premiar a los niños, pero premiarlos diciéndoles que son maravillosos, lo bien que lo han hecho, valorando su esfuerzo. Para ellos lo más importante, el premio más fuerte es nuestro amor incondicional, hayan aprendido o no. Es decir, premiar un aprendizaje no tiene sentido, premiar unas notas es espantoso. Ahora, ¿podemos reconocerles el esfuerzo ofreciéndoles, como nos ofrecemos nosotras, un premio? Yo hay veces cuando hago algo que me ha costado esfuerzo y que es un logro para mí, me hago un regalo. Nos vamos al spa. Pilar y yo nos vamos a comer por ahí y luego pues nos vamos al Vámonos. spa. Vámonos. A ver, yo no utilizaría el premio como si sacas tal nota te doy un premio. Eso Claro, no. exacto, pero no como una condición de si sacas un sobresaliente te compro la moto, Eso ¿no? jamás. No. Porque además un premio es algo que no está relacionado con el esfuerzo que está haciendo. Ahora, su esfuerzo, sea cual sea el resultado final, su dedicación, su confianza, finalmente dices, pues nos vamos a hacer un regalo. Pues sí. Me gusta, me gusta. Ja, Una es que pregunta, tampoco podemos vivir amargados, ¿no? no, yo creo que ya está bien, ya tenemos bastante drama. Y que son guapísimos y que son listísimos, que los queremos más que nadie en el mundo, Pues que claro no que sé. sí, porque es verdad. Vamos a Claro. ver, para ti, tu hijo va a ser el más guapo del mundo, el más listo Pero y el más hemos mejor. quedado la semana que viene para hablar sobre eso. Además hemos quedado, sí, no Sobre vamos a los adelantar. ostras y todo eso. Os gustará. No vamos a adelantar. Una pregunta que te habrán hecho a ti como cienes de veces, ¿no? Cientos de veces. ¿Qué opina de la escuela en casa y la preocupación de que no van a socializar lo necesario? A ver, yo es que la socialización tampoco, creo que una de las grandes ventajas de la escuela en casa es que no socializan. No socializan con personas con las que no quieren socializar obligados. Y yo creo que eso es una ventaja, eso es una enseñanza enorme. Para mí, una de las cosas que los adultos, muchos adultos de nuestra generación, cuando hemos descubierto que podemos mandar a la mierda a la gente que nos trata mal, o que podemos no relacionarnos con gente que no nos gusta por el motivo que sea, nuestra vida cambia para mucho mejor. Entonces, ¿qué sucede con la escuela en casa? Pues que los niños no los tenemos encerrados en una burbuja sin salir al mundo, todo lo contrario, tienen la oportunidad de socializar de forma natural. Socializar de forma natural es, volvemos a mi tribu de la prehistoria. ¿Con quién socializabas? Primero con tus padres, que es con quien tienen que pasar los niños más tiempo, hasta que ya no quieran. Mi hijo tiene 17 años y sigue siendo la persona con la que más le gusta pasar su tiempo. Luego, con su familia más extensa, amigos de confianza, y luego suelen elegir personas que les gustan, de cualquier edad, niños de todas las edades con los que o comparten intereses o se divierten porque se respetan y se quieren. Por lo tanto, puedes socializar. Eso sería para mí, yo os digo que, y los que tengáis hijos adolescentes, chicos, ya, no llevarlo al instituto es ya una ventaja porque no socializa. Porque vaya mierda de socialización. Claro, es que una socialización en la que sea ver porno, insultarse, pegarse, humillarse, hacer comentarios sexistas, racistas, beber alcohol desde los 13 años. Es que yo prefiero que no, ¿eh? Casi. Ya, la verdad que sí. Bueno, ya para terminar, tengo un par de preguntas que están muy relacionadas, porque además justo preguntan sobre la pedagogía blanca. En el chat preguntaban si recomiendas algún libro para aprender más sobre este tipo de pedagogía, sobre la pedagogía blanca. Y Daniela, que lo estoy viendo ahora mismo, que lo veo, que está preguntando ya en concreto cuánto dura la formación, modalidades. Pregunta si hay modo virtual, justo, justo es virtual. Libros. Entonces, bueno, Pues cuéntanos, libros. tenemos el libro en el horno. Por lo tanto,
hasta que Uy, no te... nos ha Tenemos soltado una primicia. tenemos el libro Pedagogía Blanca en el horno. Ya ha pasado la correctora profesional y ya pues la diseñadora lo irá haciendo. Tendremos que dejar de mandarle trabajo a la diseñadora porque es la diseñadora de todas nosotras para tenerlo maquetado y listo. Yo espero que en los próximos meses salga. De todos modos, si queréis leer sobre pedagogía blanca, buscad pedagogiablanca.net. Tenemos un blog que hay muchísimos vídeos y muchísimos, incluso mini libros descargables, artículos míos y de Azucena y de Sorina, que es la tutora de nuestros cursos. Ahí podéis leer muchísimo sobre pedagogía blanca. Suscribiros también, que os mandamos un libro de regalo que se llama Cómo tirar del hilo, para, desde un centro de interés, desde algo que le interese al niño, cómo hacer que vaya adquiriendo otros conocimientos, que os va a gustar muchísimo. Eso os lo mandamos al suscribiros a la página. Y en el blog podéis leer muchísimo. El libro pues ya sale en breve. Mientras tanto, os voy a recomendar un libro. Esperad. Estoy apuntando aquí en el chat pedagogiablanca.net. Ya está. La escuela más feliz de Rosa Llobet. Rosa Llobet es una psicóloga famosísima en España, seguramente la conocéis. Habla mucho de... Empezó hablando de lactancia y de sueño, pero ahora habla de crianza respetuosa y de educación. En su libro, además, escribimos, Azucena y yo, un capítulo sobre las etapas de aprendizaje de los niños y de momento pues os recomiendo este para leeros, que además salgo yo. Y en breve el vuestro. Y ahora, por favor, explícanos sobre la formación de la pedagogía blanca, duración, modalidad y todo esto. Muy bien. Dura un año. Tiene 10 módulos. En cada módulo están una clase de Azucena y mía, charlas de los expertos, una lectura o vídeos que hay que ver adicionales y una tarea. Aproximadamente cada módulo dura un mes, porque en diciembre y en agosto os damos vacaciones, porque nuestra experiencia no hace nada. Necesitáis, y luego este año, además de esto, además del curso con nuestras clases, las clases de los expertos y todas las tareas, hay, además os explico, cada mes nos reunimos en una sala como esta, en la que podéis además incluso hablar y participar enseñando la cara, si queréis, aunque luego siempre tenéis el niño chiquitito dormido y no podéis hacerlo también por chat, para preguntarnos sobre lo que habéis estudiado, sobre cosas que os están pasando. Es decir, tengo un problema ahora con el colegio. Para mí, yo siempre recuerdo lo importante es que son esas reuniones con nuestra primera promoción. Empezamos en la primera clase y una de las participantes, que era una mamá, se puso a llorar. Porque sus hijas de 3 años empezaban al año siguiente el cole, eran gemelas y estaban súper unidas y las iban a separar. Y ella había ido al colegio a pedir que por favor no las separasen. Es que todavía me emociono porque fue bestial. Y no sabía qué hacer, había ido, había discutido, le pedían, la toreaban. Meritxell, tienes el derecho a exigir que se te explique por qué se hace esto, porque es un protocolo del colegio. Además, a ti te toca este colegio por narices. Y quieres que ese protocolo se cambie, porque no está basado absolutamente en nada científico. Meritxell empezó. Luego le grabaron psicólogos del curso de la pedagogía blanca, Ramón Soler, Alejandro Busto, ya no me acuerdo, ¿cómo se llama esta señora? Korsfestra, un montón de psicólogos hablando sobre por qué no había ninguna necesidad de separar a los gemelos. Hicieron un documental. Meritxell consiguió que a sus hijas no las separaron. Pero es más, terminó dejando su trabajo habitual y hoy se dedica a dar charlas y cursos para padres y creó una asociación en la que apoyan a familias que no quieren que separen a sus hijos de gemelos del colegio, y yo creo que ya va por 200 colegios transformados en los que ha conseguido que se cambie el protocolo. Eso es lo que hacemos en Pedagogía Blanca. Os ayudamos a cambiar el mundo y vuestras vidas. Eso lo hacemos en las reuniones presenciales en las que hablas con nosotras. Y nos puedes contar qué problema te está pasando.
con tu hijo o en tu aula, qué ideas te podemos dar. Eso también está incluido. Esta vez es la última vez que lo vamos a hacer, porque como os digo, tenemos otros proyectos para seguir ampliando la pedagogía blanca. Este año, además de eso, siempre hay regalos en el curso, los bonos. Regalamos un curso para hacer educajas, que es un método de aprendizaje especial en la que el niño va descubriendo cada día cosas nuevas, y uno sobre hacer lab bookings, que es... en tu cole los hacen, ¿verdad, Pilar? Los Yo he lab hecho books. un montón de lab books, sí. Pues también les encanta. Es una forma de hacer trabajo súper creativa y emocionante, porque introduce mucho la estética, la emoción, la sorpresa, y aprenden haciendo. Y aprenden con alegría y emoción. Esos dos cursos, pero además este año incluimos nuestro máster. El máster es otro curso de un año que en pedagogía blanca os damos como la base teórica de psicología, de aprendizaje, de cómo utilizar para cada área de conocimiento. Tenemos de ciencias, de idiomas, de historia, filosofía, cómo aprender de forma creativa, con ejemplos de qué podéis utilizar de medios emocionantes, de series, de películas, de documentales, cómo hacerlo para que los niños aprendan esas cosas emocionados. Pero en el máster lo que hacemos es dar un paso más y os hacemos a vosotras a aprender con el método pedagogía blanca. Entonces, trabajamos en cómo crear un entorno creativo a fondo en vuestra casa o en vuestra aula. Modificaciones de disposición de objetos, de qué cosas tenéis que tener, qué rincones proponemos nosotras, cómo deben ser las aulas y además sobre comunicación respetuosa, cómo hablar sin juicios, cómo hacer preguntas, cómo entender las emociones del niño y conectar con lo que quiere decir en el fondo, no con lo que está diciendo. Y todo esto es con un trabajo práctico. Tenéis que hacer vosotras las cosas, son tareas súper fáciles y muy divertidas, porque tenéis que leer libros chulos, libros de los que les gustan a los niños, no La familia de Pascual Duarte, bendito sea, pero es que leerse a los 16 años o a los 15 La familia de Pascual Duarte, pues no es alegre. Igual se tiene que leer El Señor de los Anillos. Eso es. ¿Y por qué no va a aprender con eso? Para los de secundaria es que hay ahora unas series y un montón de recursos fabulosos también. Entonces es utilizar lecturas de verdad emocionantes y qué puedes aprender de ellas. ¿Qué puedes aprender de El Señor de los Anillos? Que es un ejemplo. Haceros leer El Señor de los Anillos igual tardáis un tiempo. Bueno, ¿qué podéis aprender si leyeses ese libro? Fíjate si puedes aprender cosas sobre la cultura medieval, sobre interesarte por todas las mitologías, las cosmogonias, es decir, la creación del mundo en diversas culturas. Empiezas a leerte cómo crean el mundo los Ainu y terminas investigando. ¿Y cómo será la creación del mundo en la cultura hindú y en los vikingos? Terminas siendo un experto en mitología y desde la mitología de un pueblo te interesa saber cuál ha sido su historia. Eso es lo que hacemos. O con películas o con series. El máster va de regalo. El máster normalmente vale 1.997 euros. Ese sí lo vamos a seguir haciendo, porque nos gusta mucho. Pero en esta ocasión, para que lo haga todo el mundo que pueda, porque sabemos que es un curso muy caro, pues lo regalamos. Para que todo el mundo haga la PB. Y fechas, preguntan por aquí en el chat varias veces. ¿Cuándo empezamos? Empezamos el 27 de febrero. El 27 de febrero os enseñamos el campus, os damos instrucciones generales y luego os abrimos tanto el curso de la PB como el máster y ya nos vamos viendo una vez al mes. De todos modos, hay grupo de Facebook donde estamos ahí y os compartimos cosas, nos podéis preguntar a diario. Modalidades. Está la modalidad con sesiones, con el máster, con todo, que es una modalidad que tenemos, y luego, si os interesa solo los contenidos de la PB grabados, hay otra modalidad que llamamos Self-Study. Lo podéis ver en la página, que es www.pedagogiablanca.net/únete, y ahí veis las dos modalidades. Hay además la posibilidad de pagarlo a plazos. Muy bien, pues yo creo que ha quedado todo muy claro. Llevamos más de una hora. Ya, sí, yo ya lo sabía,
has Yo te cortado. dije, ¿y por qué te corto? Yo decía, bueno, va a ser cortito y a la pobre Mireia la tenemos aquí más de una hora exprimiendo. Me encanta, disfruto muchísimo. Esto es lo que más me gusta. Este es mi elemento. Este es tu elemento, sí, sí, se nota, se nota. Así que, en fin, yo te agradezco infinito que estés aquí. A todos los que estáis viendo esto, que sepáis que la semana que viene Mireia vuelve y Sí. va a dar otro webinar que va a ser súper, súper interesante porque vamos a hablar de la autorregulación en los niños. Vamos a ver las cosas que se creen y lo que no se cree y lo que es verdad y lo que no. Y, en fin, cualquier duda que tengáis me la podéis hacer. En cuanto yo arregle el vídeo y corte lo del principio, os mandaré la grabación a todos los que os habéis apuntado. Muy Yo bien, y creo que además yo así. te voy a mandar ahora, Pilar, unos Sí. regalos adicionales Bueno, para que los des. ¿De para acuerdo? todos los que se han apuntado al webinar. A todos los que se han apuntado al webinar, os voy a mandar algunos regalos, algunos mini libros de la pedagogía blanca para que podáis saber un poco más. Bueno, pues muchísimas gracias, madre mía, esto yo ni lo sabía. En fin, mil gracias. Ha sido un honor, un placer, he aprendido un montón. Yo me hubiera quedado toda la noche escuchándote también, te digo, ¿eh? Pero bueno, en fin, hay que dejarte descansar un poco. Y nada más, ¿cómo podemos apuntarnos al webinar de la semana que viene? Vale, mañana pondré el enlace. No lo he puesto hasta ahora porque si no se iba a liar todo el mundo con el webinar de hoy. Así que mañana pongo el enlace, todo el mundo se puede apuntar y a disfrutar de Mireia otra vez, que tenemos la suerte de tenerla. Todo el mundo te da las gracias, excelente, muy buena la charla y la información, muchísimas gracias, gracias Mireia, todo así. Muy bien, pues me alegro muchísimo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Me podéis buscar en Pedagogía Blanca, podéis buscarme en el Facebook, que publico muchísimas cosas. Y seguimos hablando. Nos vemos la semana que viene. Hasta Muy bien, luego. pues Muchas gracias. muchísimas gracias y un besazo. ¡Mua! Adiós.